Nuestra sesión del día de hoy, todo el día completo. Supongo que ya terminando no van a trabajar, ¿verdad? Ya no van a regresar al trabajo, ya cumplieron sus 8 horas de trabajo. Así es que bueno, pues vamos a trabajar en ello durante el día de hoy y mañana desde luego pues vamos a continuar ya para concluir lo que es nuestro tema. Que desde luego cuando hablamos de lo que corresponde a la nómina, hay que ver varios aspectos, desde lo que es la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, y ahorita, actualmente, en estos días, se ha dado lo que es la reforma laboral. Desde el 1 de mayo se hizo la reforma laboral, se han seguido dando otras reformas, se acaba de salir hace unos días lo que es una reforma para lo que es trabajadores del hogar, también la vamos a platicar, esa ya nos toca el día de mañana. Y bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy, entre hoy y mañana, en su material, el que tienen impreso, es lo mismo que vamos a tener aquí proyectado. Aquí está el temario de lo que vamos a platicar, lo que es la parte laboral, el entorno constitucional, desde dónde viene la obligación constitucional de las obligaciones bueno, las responsabilidades del patrón, el valor de la UMA, el salario mínimo, que bueno, pues es muy importante en esta parte de la nómina, la ley del impuesto sobre la renta, en la parte de nómina, vamos a ver todo lo relacionado con lo que son los exentos, lo grabado, cómo se calcula el impuesto, las opciones que tenemos en el reglamento de ISR, hay opciones para cuando al trabajador le hacemos ciertos pagos, como es el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional, se haga un cálculo diferente para beneficiar al trabajador, para retenerle menos impuestos sobre la renta. Vamos a ver todo lo relacionado con esos conceptos, el subsidio para el empleo, los cálculos mensual, anual del trabajador, los pagos por separación y el cálculo del ISR, cuando un trabajador se separa, ya sea que lo finiquitemos, ya sea que lo liquidemos, cualquier forma de cómo se esté dando su separación, tenemos que ver cómo se le va a pagar, cómo se le va a retener el impuesto sobre la renta, para que el trabajador le podamos timbrar, desde luego, pues todos sus comprobantes, tenemos que timbrar todo lo que serían los comprobantes, los CFDI de nóminas, y desde luego también para la indemnización también tenemos que hacer el timbrado. Vamos a platicar todo lo relacionado con de ISR respecto a nóminas y desde luego pues una parte más que importante, el seguro social, la integración del salario, las obligaciones de altas, bajas, modificaciones de salario, todo lo relacionado con lo que es la parte de nóminas. Bueno, vamos a platicarlo, el SUA, la versión 356, que es la última que tenemos. Afortunadamente ya como que ya le detuvieron ahí la actualización, porque luego cada ratito estábamos ahí actualizando. Bueno, pues todo ello lo vamos a platicar y desde luego también vamos a platicar de trabajadores del hogar. Creo que es un tema que se ha estado escuchando constantemente, ya se reguló lo de trabajadores del hogar, no estaba bien regulado en la Ley Federal del Trabajo, ya se modificó la Ley del Seguro Social, ya se les va a hacer un esquema a los trabajadores del hogar, vamos a platicar respecto a todo ello. Y finalmente, para concluir todo lo que es la carga laboral, cuando hablamos de nómina, siempre hablamos de una carga laboral, y la carga laboral siempre es el Seguro Social, el Infonavit, el impuesto sobre nóminas, todas las contribuciones relacionadas con lo que es la parte de nóminas, los impuestos locales para efectos de la Ciudad de México, para el Estado de México, cuáles son los impuestos, cuál es la tasa, todos los sujetos, lo que grava, lo que no grava, ya que cuando estamos en el área de nóminas siempre hay que cuidar las prestaciones que le vamos a dar a un trabajador. Cuando a un trabajador le damos una prestación, lo ideal es que sea deducible para el patrón, que sea exento para el trabajador, que no integre para Seguro Social o integre lo menos posible, que no integre para Infonavit y ya para rematar, que no cause impuestos sobre nóminas. Cuando armamos una previsión social que cumpla con todo ello, pues estamos beneficiando tanto a patrón como a trabajador, aprovechando todos los beneficios que nos da los exentos, el Seguro Social, lo que no integra o lo que integre. Y desde luego, como punto final, algunos casos prácticos respecto a ingresos grabados y exentos, cotización para Seguro Social Infonavit y lo que es el impuesto sobre nóminas. Desde luego, no vamos a dejar para el final los casos prácticos. Los casos prácticos los vamos a ir viendo en cada tema donde vayamos, ahí vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer números de casos prácticos para cubrir este tema que está al final, pero lo vamos a ir haciendo durante vayamos cubriendo el temario. Entonces todo ello es lo que vamos a platicar entre el día de hoy y el día de mañana. Cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacer, adelante, son bienvenidos.
Si hay alguna palabra o tecnicismo que yo utilice y no se entendió, pues adelante, me pueden preguntar, sobre todo porque a veces considero que todos son contadores y dicen, bueno, pues todos me entienden, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, no todos son contadores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes sí son contadores? ¿Sí? Administradores, ¿ok? ¿Alguien más? Ingeniero industrial, psicólogos, porque a este tema, como es área de nóminas, se involucran varios profesionistas que no necesariamente tienen que ser contadores, ¿sí? Entonces, bueno, hay personas que están involucradas en ello, vienen a tomar el curso y bueno, pues si utilizo algún tecnicismo que no se entienda, pues adelante, lo pueden preguntar sin mayor problema. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra sesión donde inicia todo lo que es la obligación laboral, ¿sí? La obligación laboral es obviamente una obligación que tiene el patrón, ¿sí? Es una obligación para el patrón. ¿Y dónde nace la obligación para efectos de lo que sería el patrón? Vamos a empezar con la Constitución, ¿sí? Cuando el patrón no cumple con alguna obligación laboral, realmente no está cumpliendo con la Constitución. ¿Que no es la ley del Seguro Social? No. ¿La ley federal del trabajo? No. La ley máxima que nos regula la obligación patronal es la Constitución. Y la Constitución, en su artículo 123, es la que regula la relación laboral obrero-patronal. Desde ahí ya se están dando todas las obligaciones. Este artículo tiene dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A, ¿qué es lo que regula? El apartado A regula la relación laboral entre, vamos a ponerle aquí, entre particulares. Esto significa, las empresas particulares con los trabajadores están regulados en el apartado A. Y en el apartado B, ¿quién está regulado? ¿A quién se regula? Trabajadores con el Estado, exactamente. Los trabajadores del Estado. Y esos son los que están regulados en el apartado B. Si vamos a ese artículo constitucional, ahorita vamos a ver el apartado A, porque es el que nos interesa a nosotros, la relación entre particulares. La del Estado, bueno, pues es otro tipo de curso, otro enfoque. Y una vez que el apartado A nos da los lineamientos para regular la relación laboral, de ahí se obtiene o se genera una ley reglamentaria. Una ley reglamentaria, cuando ustedes lo escuchen así, cuando digan la ley que reglamenta, ¿cuál es la ley reglamentaria? Aquella que cuando hay una obligación en la Constitución, la Constitución podría decir nada más, el patrón tiene la obligación de dar seguridad social al trabajador, esa es la obligación. ¿Cuál es la ley que reglamenta todo eso y que dice a detalle cómo lo debe de hacer el patrón? La ley del Seguro Social, ¿sí? Si aquí el apartado A dice el trabajador tiene derecho a aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pues nada más dice eso. ¿Cuál es la ley que va a reglamentar y va a decir a detalle cómo se lo debe de dar el patrón? La Ley Federal del Trabajo. Esas son las leyes que reglamentan fundamentos constitucionales. Entonces aquí la ley que nos va a regular las obligaciones laborales del patrón sería la Ley Federal del Trabajo. Y entonces ahí tenemos una Ley Federal del Trabajo, la cual vamos a platicar ahorita más adelante, varios artículos, ¿sí? Y esto ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo podemos aterrizar en ustedes que son personas que están dentro de nóminas? Cuando quieren pagar el aguinaldo de un trabajador y quieren ver el fundamento y cuánto le deben de pagar, está en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuánto le debo de pagar de prima vacacional? Está en la Ley Federal del Trabajo. Prima dominical, vamos a la Ley Federal del Trabajo. Entonces la Ley Federal del Trabajo es la que nos dice todo a detalle cómo vamos a cumplir con la obligación del patrón de remunerar al trabajador, ¿sí? Después de la Ley Federal del Trabajo hay otra ley que sería la Ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque aquí también me dice que son obligaciones del patrón dar seguridad social al trabajador. ¿Dónde se regula? Ley del Seguro Social. Y la Constitución también dice, y tú patrón tienes que darle vivienda al trabajador. ¿Ahí cómo lo regula? ¿Cuál es la ley? Ley del Infonavit. ¿Sí? Entonces son las leyes que van después de la Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, y bueno, ya seguirían todos los que serían reglamentos de la Ley del Seguro Social, reglamentos del Infonavit, todas las obligaciones. Y ahora otra pregunta, en la relación laboral entre trabajadores del Estado
¿Habrá una ley federal del trabajo que los regule así como los de acá? Sí, también ellos tienen su ley federal del trabajo. Oye, ¿es distinta a esta? Sí, claro, es distinta. Ellos tienen distintas prestaciones, ¿sí? Seguramente habrán escuchado que de repente, oye, es que tienen más aguinaldo que nosotros. Sí, porque su ley federal del trabajo dice prestaciones distintas. Ellos no se regulan, los trabajadores del Estado, por la ley federal del trabajo que regula a los particulares, ¿sí? Y ellos tendrán una ley para efectos de seguridad social, ¿sí? ¿Cuál sería? La ley del ISSSTE, exactamente, la ley del Instituto de Seguridad Social al servicio de trabajadores del Estado. Y para Infonavit y para vivienda también tienen su ley del FOBISTE. Entonces también ellos tienen toda su regulación, claro. Esta es la del Estado, esta es la de los particulares. Nosotros vamos a trabajar sobre esta parte, ¿sí? Estas leyes, ley, Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de Infonavit, y claro, ya después viene lo que es el impuesto sobre nóminas. Y ahí ya sería en el código fiscal de cada entidad federativa, o el código financiero de cada entidad federativa, o la ley de hacienda de cada entidad federativa. ¿Por qué menciono esos tres? Porque dependiendo de cada estado, se llama distinto lo que regula al impuesto sobre nóminas, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México sería el código fiscal de la Ciudad de México. En el Estado de México es el código financiero del Estado de México. En otras entidades es la ley de hacienda del Estado de Veracruz, de alguna otra entidad. O sea, finalmente tienen tres nombres, pueden tener tres nombres, pero son las que contienen los impuestos locales que tenemos que pagar por las remuneraciones. Entonces, lo que vamos a trabajar, las obligaciones del patrón vienen desde la Constitución. El hecho de que el patrón no cumpla con alguna obligación laboral, desde la Constitución está incumpliendo, ¿sí? Entonces vamos a ver todo este detalle, qué cambios o qué leyes han tenido reforma. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social han tenido reformas, ¿sí? Que incluso les decía que hace unos días salió la reforma laboral para trabajadores del hogar, ¿sí? Que antes se llamaba trabajadores domésticos, ahora se llama trabajadores del hogar, ¿sí? Ya los incluyen como sujetos de seguridad social, ya se tiene la obligación de inscribirlos al Seguro Social. Entonces vamos a platicar de esa reforma, cómo quedó, ¿vale? Bien, artículo, ya con esta introducción, ahora sí, artículo 123, apartado A, toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Todos tenemos derecho a un trabajo digno, sí. Socialmente útil, sí, suena bonito, ¿sí? Un trabajo digno, y la pregunta sería, ¿y qué es un trabajo digno? Eso es de entrada lo que entenderíamos, ¿sí? O sea, como un concepto general. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que dice, se considera que es un trabajo digno y da ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, que el trabajador tenga un salario remunerador. Oye, ¿y qué es un salario remunerador? No menos del mínimo. Nadie puede percibir menos del salario mínimo general o del salario mínimo profesional. Recordemos que hay una lista de salarios mínimos profesionales. Si yo tengo un trabajador que está en un puesto de esa lista, no le puedo pagar menos del profesional, mínimo profesional. Si le pagas menos, ya no es un salario remunerador. Entonces, para que un trabajo sea digno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son varios elementos, entre ellos un salario remunerador, ¿sí? Entonces, no le puedes pagar menos del salario mínimo. ¿Qué otro concepto nos dice la Ley Federal del Trabajo? Que le dé seguro social, que tenga seguridad social. Entonces, al trabajador le debo dar seguro social para que el patrón cumpla con la obligación constitucional de que sea un trabajo digno, ¿sí? ¿Qué otra cosa le debes de dar además de seguridad social? Bueno, que no exista discriminación, ¿sí? Tercer elemento, no debe de existir discriminación a la hora de que existe la relación laboral contra lo que sería el trabajador. Entonces no puede haber una discriminación de ninguna naturaleza, ¿sí? ¿Qué más nos pide? Que tenga capacitación y adiestramiento el trabajador. O sea, vean, el hecho de no dar capacitación, de no cumplir con con esas obligaciones, ya no estás cumpliendo con la Constitución, que te dice que sea un trabajo digno, ¿sí? También nos piden que existan las medidas de seguridad e higiene. El patrón es responsable de las medidas de seguridad e higiene del trabajador. ¿Qué otra cosa? El patrón, acaba de salir una norma oficial mexicana, ustedes que están en nómina seguramente la habrán escuchado, de la salud psicológica del trabajador.
¿sí? Oye, ¿y eso de la salud psicológica del trabajador, de quién es responsabilidad? ¿Del patrón? ¿En serio? ¿Sí, el patrón es responsable de la salud psicológica? ¿Sí? Necesitaríamos ver esa norma oficial mexicana. ¿Y eso dónde está? Tiene derecho a un trabajo socialmente útil. Eso va relacionado, esto, socialmente útil, con la salud psicológica del trabajador. ¿Qué implica eso de la salud psicológica del trabajador? ¿Sí? ¿Sí? A ver, nos ayudas con... A ver, ¿alguien había escuchado eso? En cuestión del estrés que le provoca al trabajador su empleo, Así es. que eso provoca que en cuestión psicológica dañe y no tenga el mejor rendimiento que está manejando. Sí, ¿Qué es lo que más se está manejando ahorita? El estrés laboral. el estrés laboral. Esa norma oficial mexicana, precisamente, muchas gracias, está relacionada con el estrés laboral. Oye, ¿qué tengo que hacer yo como patrón para que mi trabajador no tenga estrés laboral? Que se sienta a gusto, que se sienta remunerado, que tenga su seguridad social, ¿sí? Que sienta que su trabajo es útil, que no nada más es llegar y empezar a hacer mecánicamente todo y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues para nada, entonces no le da ninguna satisfacción, empieza a darse la frustración y obviamente pues se daña la salud psicológica del trabajador. Eso es ya, digamos, lo nuevo, ¿eh? Lo más reciente es lo último que acaba de salir, es lo que está digamos, de moda en materia laboral. ¿Y quién es responsable de todo esto? Recursos humanos. ¿Recursos humanos? Sí, claro, recursos humanos. ¿Quién es el que implementa todo lo que es la parte laboral? Recursos humanos. Los recursos humanos tienen que no nada más manejar lo de la Ley Federal del Trabajo, no nada más lo del Seguro Social, integrar salarios, pagar el impuesto sobre nóminas, sino también tiene que crear los lineamientos o las políticas para ver de qué manera van a hacer que sus trabajadores se sientan a gusto y no tengan estrés laboral. O sea, es responsabilidad del patrón combatir el estrés laboral de acuerdo a esta norma oficial mexicana que acaba de salir. Y vean, y está desde la Constitución. El trabajador debe sentir que su labor es socialmente útil. ¿Sí? Ya si el trabajador no lo percibe, pues entonces no estamos cumpliendo con esa obligación. Se debe promover la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Y desde luego, pues se van a regir conforme a las siguientes disposiciones y empezamos con lo que sería el apartado A. Este es el apartado A. Se regula entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Vean, desde aquí ya reconoce los empleados domésticos. Y en la Ley Federal del Trabajo no les daba ciertos derechos, en la Ley Social no les daban seguro social, ¿sí? Pero desde aquí ya estaba, desde la Constitución. Este no es cambio, este ya viene de muchos años atrás. Entonces, ¿quiénes están dentro de esto? Pues todos los trabajadores, entre particulares, entre patrón y trabajador, que no son del Estado, pues entran aquí. Bien, ahora, el apartado A tiene una gran cantidad de fracciones. Les decía, aquí está la obligación, ¿quién lo va a regular y va a decir cómo? Ley Federal del Trabajo, Ley Seguro Social y todas estas leyes reglamentarias. Vamos a empezar. Vean la primera obligación. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. ¿Sí? 8 horas. Entonces, ¿cuál es nuestra jornada máxima que debemos de elaborar? 8 horas. ¿Sí? Oye, pero esa es la jornada diurna. ¿Y la nocturna? 7 horas. ¿Y la mixta? 7 horas y media. Acuérdense, la mixta es el promedio de las dos. Es 8 horas, 7 horas, 7 horas y media. Entonces ya desde aquí nos dice, la jornada máxima será de 8 horas. Ya veremos la Ley Federal del Trabajo que retoma esa disposición. La jornada máxima nocturna será de 7 horas. Aquí está. Queda prohibida labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Ahí está, primer prohibición para el patrón. No me puedes contratar a trabajadores menores de 16 bajo esas condiciones. ¿Sí? Oye, si los contrato, ¿qué? Pues si llega una revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te van a multar, te pueden sancionar. ¿Sí? Trabajo de menores. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de edad y menores de 16 años tendrán como jornada máxima 6 horas. Entonces, ¿cuánto es máximo lo que pueden trabajar los menores? 6 horas. Otra prohibición. Desde aquí ya me están dando prohibiciones. ¿Puedo contratar entonces trabajadores? Algunos de ustedes en su empresa, si fueron han visto trabajadores menores de 15, menores de 16, o personas, mejor dicho, menores de esa edad, que estén laborando? ¿En dónde?
En las novelas, en las películas, en los comerciales, en todo ello, ¿no? ¿Sí? Un niño de un año también lo ponen a chambear, ahí sus papás dicen ya que empiece a generar ingresos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿sí se permite o no se permite? ¿Qué se requiere para que sí se pudiera? ¿Sí? El permiso de los papás. Entonces, que el papá me haga un hojita y que me diga, autorizo que mi hijo, fulanito de tal, trabaje y todo ello. Exactamente, ¿cuál es el procedimiento correcto? El incorrecto sería que a veces el papá dice, pues ya le hice una carta a la empresa que dice, autorizo que mi hijo trabaje, órale, que se ponga a chambear. No, espérate, así no se hace. ¿Cómo se hace? Bajas de la Secretaría del Trabajo, de la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los formatos oficiales. En esos formatos se van a llenar con todos los datos, se van a firmar y los tienes que registrar en la Secretaría del Trabajo. Porque si tienes menores de edad y no hiciste el procedimiento correcto, te van a sancionar, te van a multar. No debe, bueno, hay más requisitos, no debe afectar los estudios del menor. Si está estudiando, los horarios de trabajo no deben de estar afectando. ¿Sí? Entonces, vean, aquí nos dice nada más la prohibición del trabajo de menores. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo ya nos dice, sí se puede dar, pero hay que cumplir con una serie de requisitos. Los días de descanso. Sí, ¿nos ayudas con tu micrófono? Gracias. Ahí, por ejemplo, como usted lo mencionó, a los niños que están en televisión, están en el medio artístico, ahí cómo se les sanciona a los papás cuando tienen a los niños trabajando más de 7 horas por requisito de la empresa. Híjole, es que no se sanciona al papá, al que se sanciona es al patrón, al que lo contrata. Hay multas. ¿Ahí no hay sanciones? Porque, bueno, para el papá no hay sanción. No, pero para el patrón. Para el patrón sí, hay multas en veces de UMAS. ¿Sí? Y también por ahí la Ley Federal de Trabajo nos indica, y si le estás pagando un salario menor, pues a lo mejor es un niño, pues págale un salario muy bajo, ¿sí? Bueno, pues entonces también se sanciona se sanciona al patrón y se le obliga a que pague la diferencia del salario que está pagándole menor al trabajador, ¿sí? Entonces todo está regulado. Al papá no hay sanción. Al que hay sanción es al patrón. Ese es el que se sanciona por parte de la autoridad laboral. Bien. Fracción cuarta. Por cada 6 días de trabajo debe disfrutar de un día de descanso cuando menos. ¿Sí? Entonces trabajamos 6 días, descansamos un día. Y ahí, por ejemplo, para trabajadores del hogar, ¿cuáles son sus lineamientos? Ellos trabajan durante la semana, trabajan lo que sería 5 días y tienen día y medio de descanso. ¿Sí? O sea, la tarde del sábado y del domingo. Así es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces los trabajadores del hogar descansan día y medio. Nosotros descansamos ¿cuánto tiempo? Un día nada más. 6 días de trabajo, un día de descanso. Seguramente podrán comentar, pero yo descanso sábados y domingos. Bueno, lo que pasa es que la jornada del sábado la distribuyen de lunes a viernes para cubrir las horas del sábado y poder descansar el sábado, ¿sí? De esa forma es como lo estamos haciendo. Fracción quinta, mujeres en estado de embarazo. ¿Pero qué no se supone que los hombres y mujeres somos iguales, tenemos mismos derechos, mismas obligaciones? Sí, pero hay algo que se llama la igualdad sustantiva. ¿Qué significa la igualdad sustantiva? Somos iguales, pero tenemos diferencias biológicas, ¿sí? Diferencias culturales, diferencias de costumbres. Y una primera diferencia es que la mujer se puede embarazar. Entonces, si se embaraza, tiene ciertos derechos diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos derechos? Vean, desde la Constitución ya nos dice que cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo, va a gozar de un descanso de 6 semanas antes a la fecha probable de parto y 6 semanas posteriores. ¿Eso dónde está regulado? Después ya en la Ley del Seguro Social, la incapacidad de 42 días antes, 42 días después. Y también el periodo de lactancia. El periodo de lactancia está desde la Constitución, nos dice que tiene derecho a 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. ¿Cómo están cumpliendo con esto los patrones? Hubo una reforma laboral en 2012, en donde antes de 2012, ¿qué sucedía? Pues para cumplir esto, el patrón, de acuerdo con la trabajadora, decía, bueno, pues como no te pueden traer al bebé para que lo alimentes 2 veces al día, las 2 medias horas suman 1 hora, o llegas 1 hora tarde, o te vas 1 hora antes. Y con eso cumplo
con cubrir mis 2 medias horas que tengo obligación de darte. Eso lo hacía acuerdo patrón-trabajador, trabajadora. Pero con la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el 2012 ya lo reguló. Entonces ya en la Ley Federal del Trabajo dice, el patrón y la trabajadora pueden llegar a un acuerdo para que entre una hora tarde o se vaya una hora después. Eso que era por costumbre, lo pasaron a la Ley Federal del Trabajo. Entonces ya quedó ahí. Sin embargo, también ya se está promoviendo lo que sería la lactancia para los menores. Y hay una norma oficial mexicana que también indica cómo debe del patrón hacer las adaptaciones para que la trabajadora pueda dar los alimentos al menor. Creo que es un poco complicado porque imagínense, tendría que una persona llevarle al menor a la trabajadora, alimentarlo media hora y llevárselo a su casa y luego otra vez más tarde, es muy difícil. Sin embargo, sí hay una norma oficial mexicana donde nos dice cómo debe de incluso hacer el patrón las instalaciones, adaptar las instalaciones para que la trabajadora pueda alimentar al menor. ¿Sí? Y hasta viene ahí un croquis donde viene el espacio y debe haber un refrigerador, una mesa, un lugar para que pueda sentarse la trabajadora. O sea, viene todo el diseño de cómo el patrón debe de hacer todo lo relacionado a el espacio para poder tener a la trabajadora para que dé el alimento al menor. ¿Sí? Entonces todo eso está en normas oficiales mexicanas. Desde luego desde la Constitución ya nos da la obligación. Y también la obligación de los 42 días y 42 días antes y 42 días después. ¿Qué pasaría si el Seguro Social, imagínense que una de sus trabajadoras llegara con ustedes y les dijera, el Seguro Social no me quiso dar la incapacidad, dice que no me va a pagar los 42 días antes y los 42 días después? O sea, sí me da la incapacidad, sí me va a dar la atención médica, pero no me va a pagar el subsidio por incapacidad. Oye, ¿por qué no? Porque dice que no tengo 30 semanas cotizadas antes de que empiece la incapacidad de 42 días. Bueno, pues entonces si no te lo va a pagar, entonces ¿quién se lo va a pagar? ¿Se lo tendría que pagar el patrón? Sí, se lo tiene que pagar el patrón. ¿Por qué? La obligación de quién es, desde la Constitución dice que es obligación del patrón para la trabajadora. Lo cumples a través del Seguro Social. Pero si el Seguro Social no cumple, entonces el patrón tendría que pagar sus 42 días antes y 42 días después a la trabajadora. Y ustedes se lo tendrían que pagar como subsidio por incapacidad. Entonces, ¿cuál es el requisito para que la trabajadora pueda tener su incapacidad y se la pague el Seguro Social? Que haya cotizado 30 semanas antes de que empiece su periodo de incapacidad. Si no cubrió esas semanas, entonces no tiene derecho a la incapacidad. Pero que le pague el Seguro Social. Más no significa que el patrón no tenga todavía esa obligación, ¿sí? Porque es obligación constitucional del patrón. ¿Sí? Siguiente, fracción sexta. Esa fracción habla de que va a existir un salario mínimo, también van a haber salarios mínimos profesionales. Creo que ahí no tenemos mayor problema, ¿sí? Respecto a lo que sería los salarios mínimos que se van a estar publicando. Hay que revisar que esos salarios mínimos, si llegamos a tener algún trabajador que esté dentro de esa clasificación supuesto, debemos de vigilar que no le paguemos menos del salario mínimo profesional. De lo contrario, sí nos puede sancionar la autoridad laboral en caso de una revisión. Fracción séptima, el derecho de igualdad. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Bueno, ahí está muy corto en cuanto a lo que es la discriminación. Creo que ya tenemos muy claro que para efecto de en materia laboral no puede haber discriminación. Si hay dos trabajadores que tienen el mismo puesto, mismas actividades, mismas obligaciones, deben de tener el mismo salario. No pueden tener más o menos por el hecho de ser hombre, ser mujer, tener una edad mayor, ser joven. O sea, no puede existir discriminación. Sin embargo, debe ser un trabajo igual. ¿Por qué? Pues porque si son condiciones diferentes, entonces el salario ya no es igual. ¿Por qué? Pues porque resulta que si tengo 2 gerentes de ventas, dices, pues págales igual, son lo mismo. No, nada más que un gerente de ventas es para que vaya a viajar al extranjero, le pido que tenga conocimientos de idioma inglés, le pido ciertos requisitos, porque va a tratar a otro tipo de clientes. Oye, y el otro gerente pues es el gerente para efectos nacionales. Y ahí pues, ni le pido inglés, no le pido nada. Entonces ya nos fueron condiciones iguales. Ya no les puedes pagar igual. Oye, pero el puesto se llama igual. Pues sí, no importa, pero finalmente no son las mismas condiciones. Le vas a pagar diferente y si le pagas diferente ya no se puede argumentar discriminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son distintos.
El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Vean, al salario mínimo, desde la Constitución dice, no le puedes descontar nada, no le puedes embargar nada. ¿Sí? ¿Ustedes han tenido algún trabajador de salario mínimo? ¿Le han descontado algo? ¿Nada? ¿Seguro? Entonces, si un trabajador, trabajador de salario mínimo tiene crédito de Infonavit, ¿no se lo descuentan? Si un trabajador de salario mínimo llega a una orden del juez que les diga pensión alimenticia, ¿no se la descuentan? Sí, pero entonces no dice aquí que el salario mínimo quede exceptuado de embargo, compensación o descuento. Pues se supone que sí, pero luego viene la Ley Federal del Trabajo que dice los descuentos al trabajador están prohibidos, y luego dice comita, excepto lo siguiente. Y entonces ya me permite descontar crédito de Infonavit, crédito de Infonacot, ¿sí? Pensiones alimenticias. Entonces ya la Ley Federal del Trabajo me da ciertos lineamientos que vamos a ver más adelante de lo que sí puedo descontarle al trabajador, ¿sí? Aquí de entrada la Constitución dice, pues no le puedes descontar nada porque pues el salario mínimo pues es una cantidad muy baja para que el trabajador pueda sobrevivir. Otra obligación, la PTU. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Aquí está ya. ¿Sí? Entonces ahí está la obligación de lo que sería el patrón de dar PTU al trabajador. Oye, pero ¿quiénes entran a la distribución de la PTU? Ya ven que es 50% para días trabajados. Eso ya ¿quién lo dice? La Ley Federal del Trabajo. Aquí nada más dice, tiene derecho a PTU. ¿Ven? ¿Dónde se regula todo? Ley Federal del Trabajo y todo ello. Forma de pago del salario. ¿Cómo se debe de pagar el salario? Si un trabajador les dijera, ¿me puedes pagar en dólares? ¿Se lo puedo pagar? No. Oye, págame con centenarios. No. ¿Onzas trae de plata? No. ¿Cómo se paga el salario? Deberá pagarse en moneda de curso legal, pesos. Moneda de curso legal, en pesos. Entonces, ¿no le puedo pagar de una forma distinta? No, solo en pesos, ¿sí? Y no se puede pagar con mercancías, con vales, con fichas o cualquier otro modo representativo que sustituya la moneda. Oye, pero entonces ¿por qué le damos vales de despensa? Es una prestación, no es salario, ¿sí? El salario es en pesos. Prestaciones ya es distinto, se lo puedo dar con un monedero electrónico, ¿sí? Se lo puedo dar con valecitos, es que todavía uso los vales, ¿sí? Entonces vean, la forma de pagar el salario es moneda de curso legal. ¿Cuál es la moneda de curso legal? Pesos, pesos nada más, ¿sí? Tiempo extra, vean, vamos al tiempo extra. ¿Cuándo pagas el tiempo extra? Cuando por circunstancias extraordinarias debe aumentarse la jornada laboral y se va a pagar al 100% más, ahí están las horas extras dobles. Y las que excedan se van a pagar triples. Y aquí está donde nos dice, excede de 3 horas diarias ni más de 3 veces consecutivas, ¿sí? Los menores de edad de 16 años no pueden trabajar horas extras, ¿sí? Otra limitante más, no pueden tener horas extras. Pues aquí están las horas extras que se pagan dobles. Ahí está lo de los 3 días, no más de 3 días, no más de 3 horas por día, ¿sí? Oye, ya cuando pasan los de los 3 días, ¿cómo las tengo que pagar? Triples, ya se pagan triples, ¿sí? Las horas extras. Fracción 12, obligación del patrón, dar vivienda a los trabajadores, ¿sí? Estamos en la obligación constitucional, aquí está, el patrón tiene la obligación de dar vivienda a los trabajadores. ¿Cómo va a cumplir con ello? ¿Qué ley es la que me va a regular? La ley del Infonavit, que me va a decir, paga el 5% y da los lineamientos para dar créditos al trabajador y todo ello. Bueno, pues todo esto está desde la Constitución. Entonces, es una obligación constitucional que al trabajador se le dé vivienda por parte del patrón. Aquí queda un parrafito que, bueno, creo que no tiene nada que ver, pero pues ahí está. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. ¿Por qué será eso, eh? ¿Qué opinan de eso? Estaría bien que el patrón, pues ahí en la empresa, tuviese un bar
o un casino, ¿sí? ¿Qué pasaría si lo tuviese? Pues los trabajadores seguramente imagínense el día de quincena, ¿sí? Pues ahí mismo está el bar, ahí mismo está el casino, no está permitido para el patrón que establezca, que obtenga esos establecimientos dentro de lo que sería la empresa. Claro, si resulta que la empresa es un casino, bueno, pues eso es otra cosa. Si es un bar y ahí el trabajador presta sus servicios, bueno, pues eso es aparte. Pero es distinto a que si el patrón establece este tipo de lugares, está prohibido.